Bueno, vamos a, mm, a tratar de hacer el recorte de una problemática. Por ejemplo, les voy a contar algunas de las cuestiones que pueden llevarnos a tratar de leer en, en forma de leer problemas. Em, por ejemplo, en una de las primeras inserciones en el trabajo comunitario de un centro de salud en Rosario, hace bastante tiempo, en la época de los 90, donde las condiciones sociales estaban, en términos de desigualdad social, llevadas a un extremo bastante catastrófico y donde las poblaciones se habían visto invadidas por una inmigración interna de sectores muy empobrecidos que venían a buscar a las ciudades algunas condiciones de dignidad diferentes a los lugares en donde vivían. Es un tiempo en el que eh, se generan muchísimos asentamientos de muy humildes en sectores eh, que antes se constituían en quintas en la ciudad de Rosario, sectores que tenían, por ejemplo, un desarrollo floricultor muy importante, pero que van siendo sustituidos por asentamientos muy humildes, muy precarios, de personas que vienen huyendo de la miseria, de las condiciones más deshumanizantes, sin agua, sin alimento, muchas viniendo del monte chaqueño, que quedan como desplazadas quedan desplazadas, ¿no? Como por el avance de la explotación agrícola ganadera o de la explotación forestal, en manos de grandes lobbies y de transnacionales que van generando una redistribución territorial muy importante. Bueno, en ese año 90 eh, se produce la primera inclusión así institucional del psicólogos, que aparte de trabajar en hospitales, empezamos a trabajar en el territorio, en los centros de salud. Y esa inserción estuvo bastante caracterizada por la posibilidad de entrar en diálogo con los operadores tradicionales del circuito de atención y de trabajo de salud, que eran en ese momento agentes sanitarios, muchos de los cuales, la mayoría, pertenecía al territorio, o sea, vivía en el sector donde trabajaba, haciendo una inclusión que es una inclusión de diagnóstica y muchas veces de contralor de la población destinataria de los servicios de salud. En esas reuniones que hacíamos del equipo de salud, donde estaban esos operadores, estaban los médicos que participaban de las respuestas que el centro de salud organizaba en función de los problemas de salud, lo que aparece es la lectura de estos agentes de salud acerca de un problema muy grave en un sector muy alejado del centro de salud, muy marginal y muy nuevo en términos de relaciones sociales, que estaba muy caracterizado por un indicador cuantitativo, toman, que es el número de niños desnutridos. Entonces, lo que describen es una gran cantidad de niños con desnutrición infantil que caracterizaban una población de niños muy pequeños con percentiles muy bajos de crecimiento y de peso. Bueno, eh, en la inclusión de los psicólogos, que veníamos de
la carrera de especialización en psicología clínica institucional y comunitaria permite que abrir a la descripción del problema en términos cualitativos, no solo cuantitativos. Ahí tenemos indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos. Los cuantitativos eran los percentiles de crecimiento, de bajo peso, de desnutrición de los niños y las edades. Los cualitativos empezamos a circular en relación a qué descripción hacían de esta población. Y lo que aparece es que esta población era una población bastante refractaria a los controles en salud, que no asistía al centro de salud, que no alojaba estas visitas de los agentes sanitarios, no se referenciaba al centro de salud, pero que además, tenía una población muy heterogénea, en donde aparecían gente que estaba durante un tiempo muy cortito en el barrio y después se iba y después volvía, o sea que se dedicaban a, por ejemplo, a trabajar en la cosecha, eran golondrinas, digamos, trabajaban en la cosecha y volvían a buscar condiciones mejores cerca de la ciudad. Familias muy numerosas, familias a cargo de solo mujeres, pero bueno, en esa circulación de lo que van describiendo, lo que los psicólogos escuchamos es que a lo mejor habría que generar condiciones de disposición, de disponibilidad, de posibilidad de un lazo que referenciara al centro de salud con esta población, con el territorio. Entonces lo que propusimos fue ir al territorio con parte del equipo, con los que estaban más referenciados, y comenzar a hacer reuniones. Y así fue. La aparición fuimos de la mano de una médica pediatra, que era la más conocida, la más referenciada por la población, y de algunos agentes sanitarios. Y empezamos a producir reuniones. La primera fue masiva, fue muchísima gente convocada por la pregunta por cuáles eran los problemas que los estaban afectando. Esa fue la pregunta, ¿no? Como nosotros teníamos una descripción, indicadores cuantitativos, una cuestión que tenía que ver con la descripción de lo que para los agentes sanitarios eran los problemas territoriales, de salud, el acceso al agua era otro problema, no había una canilla de agua potable en todo el barrio, entonces las personas tenían que levantarse muy temprano para ir a buscar agua, sin condiciones además edilicias, ni de apertura de calles, que pudieran permitir, por ejemplo, un recorrido, una circulación dentro del barrio. Entonces, empezamos a hacer, y en la primera asamblea lo que intentamos despejar es que esa era la mirada de los operadores en salud, que aunque pertenecieran al barrio, no habían tenido ni podían, y esto era lo que ellos decían, reconocer o referenciarse lo suficiente como para saber en interlocución, en diálogo, cuál era el punto de vista de estas personas destinatarias de estos cuidados que se intentaban hacer en salud. Entonces abrimos la asamblea preguntándoles a los vecinos justamente qué consideraban ellos que eran sus problemas. Y en esa asamblea lo que surge es que los problemas que más les preocupaban a ellos uno era el del agua y el otro era el de la basura. Entonces tenemos dos construcciones. Una que tiene que ver con la perspectiva de los actores concernidos, los destinatarios de
del proceso de salud y trabajo que el centro de salud se daba y la lectura que hacen los operadores sanitarios. Fíjense que desde el punto de vista de los operadores sanitarios, de los actores en salud, el problema era la desnutrición. Desde el punto de vista de los vecinos, el problema cambia y tiene relación con cómo lo formula el centro de salud. Porque después vamos a ver que la basura genera condiciones de higiene o de falta de higiene y de falta de sanidad en el medio que producen condiciones para la desnutrición crónica. Pero además es lo que nos va a dar, y después les voy a contar, esto tiene varios capítulos, lo que nos va a dar el texto de pertenencia y filiación que estas personas van construyendo y cuáles son las fronteras que estas personas van construyendo entre sí y cuáles son los lazos que eso va generando.